Alicia Montoya llegó al penthouse de Lomas de Chapultepec con una bolsa de tela, un cuchillo de chef envuelto en cuero y la firme convicción de que aquel trabajo sería como cualquier otro, discreto, profesional y perfectamente olvidable. La agencia le había dicho que el señor Vega era exigente pero puntual con los pagos, lo cual en su experiencia era más de lo que podía decirse de la mitad de sus clientes anteriores. Subió en el elevador de mármol blanco sin mirar su reflejo, algo que hacía siempre que necesitaba concentrarse. Maximiliano Vega no estaba en casa cuando ella llegó, o al menos eso creyó. La asistente, una mujer eficiente llamada Carmen, la guió hasta la cocina, un espacio no muy grande, de acero y luz natural, y le explicó las restricciones alimenticias del señor con la solemnidad de quien dicta un testamento. Sin gluten los lunes, sin picante nunca, cenas a las 8 en punto. Alicia tomó notas con letra pequeña y ordenada como siempre. Cuando Carmen se retiró, Alicia abrió su bolsa y comenzó a organizar sus especias sobre la isla de mármol. Fue entonces cuando escuchó pasos firmes detrás de ella. Se giró esperando a Carmen y se encontró con un hombre de pantalón negro, camisa blanca y una expresión que no era hostil, pero tampoco era cálida. Era simplemente observadora, como si ella fuera un balance financiero que aún no había decidido si le gustaba. «Usted debe ser la nueva chef», dijo él sin preguntar realmente. «Alicia Montoya», respondió ella, y extendió la mano con la misma naturalidad con que lo haría ante cualquier cliente. Él la estrechó brevemente. Sus manos eran grandes, secas, seguras. Ella notó eso y luego decidió no haberlo notado. «Esta noche tendrá un caldo tlalpeño, pechuga a las hierbas finas y un postre de cajeta con pera. Espero que sea de su agrado, señor Vega». La primera semana fue una danza de cortesías y distancias. Alicia llegaba a las 5 de la tarde. Cocinaba en silencio absoluto, salvo por el sonido del cuchillo sobre la tabla y el suave hervor de las salsas, y dejaba la cena lista a las 8. Maximiliano comía solo en el comedor, con un libro o una tableta frente a él. Nunca comentaba los platillos. Nunca se quejaba, nunca elogiaba. Era, pensó Alicia, el cliente más frustrante que había tenido en 10 años de carrera. El jueves de esa primera semana, al terminar de limpiar la cocina, Alicia encontró una nota doblada sobre la isla. La abrió con cierta cautela, como quien desactiva algo. Decía con una letra grande y directa: «El postre del martes estuvo bien». Nada más. Alicia miró la nota un momento, luego la dobló de nuevo, y la guardó en el bolsillo de su delantal. Esa noche, en el metro de regreso a la colonia del Valle, sonrió sin saber muy bien por qué. Mis amores, antes de continuar con la historia, por favor suscríbanse al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo más bellos relatos de amor. Denle like al video y dejen un comentario. Nos hace mucha ilusión saber desde dónde nos están viendo. Las reglas de la casa, según Carmen, eran claras. No entrar al estudio sin permiso, no recibir visitas en las instalaciones, no dirigirse al señor Vega salvo que él hablara primero. Alicia la siguió con precisión durante 2 semanas enteras, hasta que una tarde encontró a Maximiliano parado en medio de la cocina, mirando sus sartenes con la expresión perdida de un hombre que jamás había hervido agua en su vida. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?», preguntó ella desde la puerta. Él la miró, y por un instante, solo un instante, algo en su expresión cambió, una especie de rendición pequeña, casi invisible. «Tengo hambre», dijo simplemente, «y son las 6». Alicia colgó su bolsa en el gancho junto a la puerta y se ató el delantal. «Siéntese entonces», dijo. «Le haré algo mientras termino de preparar la cena». Fue el primer miércoles de octubre cuando Maximiliano rompió su propia norma de comer solo. Alicia estaba terminando de emplatar un arroz con leche cuando él apareció en la entrada de la cocina y, sin mayor preámbulo, se sentó en uno de los bancos altos junto a la isla. Ella lo miró de reojo. Él abrió el periódico como si llevar periódico a la cocina fuera la cosa más natural del mundo. Alicia decidió no hacer comentario alguno y siguió trabajando. Sin embargo, la cocina era pequeña para 2 personas que intentaban ignorarse mutuamente. En algún momento Alicia necesitó alcanzar el estante alto donde guardaba el azahar, y al estirarse rozó sin querer el hombro de Maximiliano, que levantó la vista del periódico. Sus ojos se encontraron a una distancia que no era exactamente profesional.
Alicia se apartó de inmediato y murmuró una disculpa. Él volvió al periódico sin decir nada, pero Alicia notó que no pasó la página en los siguientes 15 minutos. Aquella noche, mientras ella servía el postre, él preguntó, sin mirarla, ¿de dónde había aprendido a cocinar? Era la primera pregunta personal que le hacía en 3 semanas. Alicia pensó en su abuela, en su cocina oliendo a epazote y canela, en las manos pequeñas y sabias que le enseñaron que cocinar era una forma de decir lo que las palabras no alcanzan. Le contó todo eso con voz tranquila, mientras él comía el arroz con leche en silencio total. Mi abuela decía que si cocinas con prisa, la comida lo sabe. Terminó ella y recogió el plato vacío. Maximiliano la miró entonces con una atención diferente, más lenta, como quien escucha una música que no esperaba encontrar. La mía decía que los negocios son como el ajedrez, respondió él. Nunca le pregunté si era feliz. Hubo un silencio que ninguno de los dos se apresuró a llenar, y en ese silencio nació algo que todavía no tenía nombre. Noviembre trajo consigo las lluvias tardías y una tensión que se había instalado en el penthouse con la misma discreción con que el vapor se instala en los espejos. Maximiliano había comenzado a llegar antes a casa los días que Alicia trabajaba. Ella lo sabía porque encontraba su saco colgado en el perchero del vestíbulo, y porque a veces, cuando picaba cebolla con los audífonos puestos, lo descubría parado en la entrada, mirándola con una expresión que desaparecía en cuanto ella lo notaba. Una tarde de martes llegó Valentina Ríos, la exnovia de Maximiliano, según le susurró Carmen más tarde con una eficiencia informativa admirable. Era alta, perfectamente vestida, y miró a Alicia con esa clase de amabilidad que en realidad es una evaluación. Maximiliano la recibió en la sala con una frialdad educada. Alicia cocinó concentrada, con los oídos cerrados al ruido de la sala, hasta que escuchó la voz de Valentina decir, con claridad suficiente, ¿sigues sin poder comer con nadie, Max? Qué solitario debes estar. Hubo un silencio. Luego la voz de Maximiliano baja y controlada. Ya no. Alicia dejó de picar. Mantuvo los ojos fijos en la tabla de madera durante varios segundos, con el corazón haciendo cosas que no estaban en ninguna descripción de puesto. Valentina se fue antes de la cena. Maximiliano entró a la cocina con las manos en los bolsillos y miró el platillo, que Alicia estaba terminando. Un mole negro con pato, que había requerido 3 horas de preparación y docenas de ingredientes. Huele extraordinario, dijo él, con una suavidad que Alicia no le había escuchado antes. Es para 2, respondió ella, sin pensarlo, y luego se quedó muy quieta, sorprendida de sus propias palabras. Maximiliano no dijo nada, solo tomó el segundo plato del armario y lo puso sobre la isla, frente al banco de siempre, y esa noche comieron juntos por primera vez, con la lluvia golpeando los ventanales y la ciudad de México brillando 30 pisos más, abajo como un cielo al revés. Noviembre se convirtió en diciembre con una velocidad que a Alicia le pareció sospechosa, como si el tiempo hubiera decidido ponerse de parte de algo que ella aún no se atrevía a nombrar. Cenaban juntos 3 veces a la semana, hablaban de libros, de la ciudad, de los mercados, de Alicia y de los viajes de negocios de Maximiliano a lugares que él describía con una objetividad casi triste, como si hubiera visto el mundo entero sin haberlo sentido realmente. Una noche, después de una cena de bacalao a la vizcaína, que él declaró, con su habitual economía de palabras, el mejor que había probado, Maximiliano le preguntó si alguna vez había querido tener su propio restaurante. Alicia tardó en responder. Le habló de un sueño que guardaba desde los 20 años. Un lugar pequeño en la colonia. Roma con mesas de madera, flores de temporada y una carta que cambiara cada semana según lo que encontrara en el mercado, sin pretensiones, con alma. Maximiliano la escuchó sin interrumpir, con esa atención suya que era como una forma de quietud. Cuando ella terminó, él dijo, «Eso existe. Solo necesita que alguien lo construya». Alicia lo miró. «Es más fácil decirlo desde donde estás tú», respondió, sin acidez, solo con honestidad. Él asintió lentamente. «Sí», admitió. «Lo sé». Y eso, esa capacidad de reconocer su propio privilegio sin defensas, fue la primera vez que Alicia sintió algo más que atracción por él. La semana siguiente él llegó a casa antes que nunca. Traía una carpeta bajo el brazo. La puso sobre la isla sin decir nada y la abrió.
Era un análisis de locales en renta en la Roma Norte. Alicia lo miró. Luego lo miró a él. ¿Qué es esto? Es información, dijo él, para que el sueño deje de vivir solo en tu cabeza. Alicia cerró la carpeta despacio. Tenía el corazón apretado de una manera que no era incómoda, sino todo lo contrario. No puedo aceptar esto, Maximiliano. Aún no te estoy dando nada, respondió él. Solo te estoy mostrando que es posible. Esa distinción, pequeña y enorme al mismo tiempo, se quedó flotando entre ellos como el aroma del mole todavía tibio en la estufa. Hubo una semana en que Maximiliano viajó a Monterrey y el penthouse quedó en silencio. Alicia cocinaba de todas formas. Había un acuerdo con Carmen para dejar porciones congeladas, pero la cocina sin él tenía una temperatura diferente, como una canción a la que le falta el bajo. Alicia no se permitió pensar demasiado en eso. En cambio, pensó en la carpeta de locales, que había revisado 3 veces en su departamento, con una mezcla de emoción y vértigo. Cuando Maximiliano volvió, el viernes por la noche, Alicia había preparado carnitas estilo Michoacán, que olían a naranja y especias desde el elevador. Él entró con el saco al hombro y una maleta pequeña, y se detuvo en la entrada de la cocina. La miró trabajar durante un momento, ella de espaldas, con el pelo recogido y el delantal manchado de salsa, y dijo, con una voz que tenía algo distinto, algo más blando, «Extrañé esto». Alicia se giró lentamente. Él no apartó la mirada, y en ese intercambio silencioso sucedió algo que los dos habían estado evitando con una disciplina considerable durante semanas. El reconocimiento, no de un sentimiento declarado, sino de su existencia, de que estaba ahí real y creciente, ocupando el espacio entre ellos, con la misma terquedad con que la hiedra ocupa una pared. La cocina siempre huele bien cuando alguien cocina con gusto, dijo Alicia al fin, eligiendo las palabras con cuidado, como quien camina sobre hielo que conoce pero no del todo. Maximiliano dejó el saco sobre la silla y se sentó en su banco de siempre. No hablaba de la comida, dijo él tan tranquilamente como si comentara el tiempo. Mis amores, antes de continuar con la historia, por favor suscríbanse al canal. Eso nos ayuda mucho a seguir compartiendo más bellos relatos de amor. Denle like al video y dejen un comentario. Nos hace mucha ilusión saber desde dónde nos están viendo. Alicia se giró de nuevo hacia la estufa. El corazón le latía con una fuerza desproporcionada para una conversación que, técnicamente, no había sido nada. Pero ambos sabían que había sido todo. Cenaron sin mencionar lo dicho. Y sin embargo, cada gesto, pasarle la sal, alcanzarle el pan, rozar los dedos al recoger el plato, tenía ahora un peso nuevo, suave y urgente a la vez. Fue Carmen quien, sin quererlo, encendió la primera chispa de conflicto. Un lunes por la mañana le comunicó a Alicia, con una neutralidad profesional digna de admiración, que el señor Pega iba a dar una cena de negocios el sábado siguiente para 16 personas. El menú debía ser internacional, elegante, sin rastro de informalidad. Alicia tomó el encargo sin parpadear, aunque por dentro sintió que algo se acomodaba en un lugar incómodo. La cena no era para ella. El mundo de Maximiliano, ese mundo de trajes, socios y salones con vista al Pedregal, no era el suyo y nunca lo sería. Preparó el menú con su rigor habitual, un tartar de atún, un consomé doble, lomo de res a la mostaza antigua, y un soufflé de vainilla que tardó en perfeccionar. El sábado llegaron los invitados, hombres de negocios, mujeres de mundo, conversaciones en voz alta y risa calculada. Alicia trabajó en la cocina con 3 ayudantes que la agencia envió, y no salió al comedor ni una sola vez. A medianoche, cuando los últimos invitados se fueron y los ayudantes recogían, Maximiliano entró a la cocina. Alicia estaba guardando sus cuchillos. Él tenía una copa de vino en la mano, y una expresión que ella no supo descifrar. Todo estuvo perfecto, dijo. Es mi trabajo, respondió ella y siguió guardando. Hubo una pausa larga. Alicia. Ella levantó la vista. Maximiliano la miraba de una forma que no admitía malinterpretaciones. ¿Estás bien?, preguntó él. Era una pregunta pequeña pero cargada, como esas nubes que parecen blancas hasta que llueven. Alicia pensó en el comedor lleno de gente que pertenecía a su mundo, y en ella ahí, invisible y esencial al mismo tiempo. Estoy perfectamente, dijo con una sonrisa que era real a medias. Maximiliano asintió despacio.
Luego, con un gesto que la sorprendió, llenó una segunda copa y la puso sobre la isla, frente a ella. «Quédate un momento», dijo. «La vista desde aquí a esta hora vale la pena». No era una orden ni exactamente una súplica. Era una invitación. Alicia miró la copa, miró la ciudad brillando detrás de los ventanales y se sentó. Esa noche hablaron hasta las 2 de la mañana. Y por primera vez, Alicia no pensó en el metro, ni en las reglas, ni en la diferencia de mundos. Solo pensó en él. La fractura llegó un martes. Como llegan las cosas difíciles, sin aviso y en el momento menos oportuno. Alicia llegó al penthouse y encontró a Maximiliano en la sala con su padre, un hombre mayor de presencia imponente, que la miró desde la distancia con la clase de evaluación que no intenta disimularse. Carmen le había puesto cara de «ya sabes» al abrirle la puerta, lo cual no era buena señal. Alicia se dirigió a la cocina sin cruzar la sala, pero las voces llegaban claras a través de la puerta. «Tu chef», decía el padre con un énfasis que convertía la palabra en otra cosa. «Maximiliano, hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Tienes un nombre, una empresa, una posición. Soy consciente de lo que tengo, papá. Entonces sé consciente también de lo que no puedes permitirte». Alicia dejó de picar. Puso el cuchillo sobre la tabla con cuidado. Respiró. Esa noche Maximiliano entró a la cocina con una tensión en los hombros que no había estado allí la semana anterior. Se sentó en el banco pero no habló. Alicia sirvió la cena en silencio. Cuando él por fin abrió la boca, lo que dijo fue: «Lo que escuchaste no representa lo que pienso». Alicia lo miró. «¿Y qué piensas tú?», preguntó con voz tranquila pero directa. Maximiliano tardó un momento. «Pienso que esto», y señaló el espacio entre los dos, con un gesto impreciso pero elocuente, «es lo más real que me ha pasado en mucho tiempo». Alicia sintió el peso de esas palabras y también su complejidad, porque lo real no siempre alcanza para derribar lo que el mundo construye. «Eso puede no ser suficiente, Maximiliano», dijo ella, con una honestidad que le dolía al salir. Él la miró durante un largo silencio. «Déjame decidir qué es suficiente para mí». Alicia recogió los platos sin responder. Esa noche se fue más temprano que de costumbre, y en el metro de regreso a casa, sintió el peso de algo que podría ser el principio del fin o el principio de algo verdadero, y todavía no sabía cuál de los dos le daba más miedo. Alicia pidió 3 días de permiso a través de Carmen. No dio explicaciones. Cocinó en casa, en su cocina pequeña con la ventana, al patio donde siempre había un gato, naranja tomando el sol, y pensó con la misma meticulosidad con que elaboraba un caldo de fondo. Sin prisa, sin saltarse pasos, pensó en lo que quería, en lo que podía perder y en lo que ya había ganado sin darse cuenta. ¿Qué era? Descubrió bastante. Maximiliano le escribió el segundo día. No fue un mensaje largo ni elaborado. Decía: «¿Estás bien?». Alicia tardó 2 horas en responder. Luego escribió: «Sí, necesitaba pensar». Él respondió de inmediato: «Yo también. La cocina está demasiado silenciosa». Alicia sonrió a su teléfono como una tonta, y luego sonrió más porque no le importó serlo. El cuarto día Alicia volvió. Llegó a las 5, como siempre, con su bolsa de tela y su cuchillo de chef. Carmen la recibió con una sonrisa pequeña que lo decía todo. La cocina olía a nada, ese olor neutro de los espacios esperando, y Alicia comenzó a trabajar con una calma nueva, como quien regresa a casa después de un viaje necesario. Había tomado una decisión. No sobre él, sino sobre ella misma. No iba a reducirse por miedo ni a alejarse por cobardía. Maximiliano llegó a las 7, 1 hora antes de lo habitual. Se detuvo en la entrada de la cocina y la miró durante un momento. Ella seguía cocinando de espaldas, pero lo sabía ahí. «Hola», dijo él con una suavidad que no le costaba ya disimular. «Hola», respondió ella sin girarse aún, sabiendo que el momento tenía su propio ritmo y que apresurarlo sería estropearlo. Cuando por fin se giró con las manos limpias en el delantal, Maximiliano se había acercado a la isla. Estaban a menos de 1 metro. Sus ojos no preguntaban nada que ya no supieran los dos. «He estado pensando», dijo él, «en que la vida es muy corta para complicarla con miedos que no son reales». Alicia lo miró y sintió que algo dentro de ella, algo que había tenido tenso durante semanas, se soltaba suavemente, como el nudo de un delantal al final del día. La última cena que Alicia preparó como chef personal de Maximiliano fue un 23 de diciembre.
con el olor a ponche de frutas, flotando desde los puestos de la calle hasta el piso 32. Había preparado un menú completo de antojitos mexicanos, tostadas, tamales, pozole rojo, porque él le había pedido, semanas atrás con su habitual timidez disfrazada de practicidad, que algún día le enseñara a comer lo que de verdad come la ciudad. Esa noche, por primera vez, Maximiliano cocinó junto a ella. Fue un desastre extraordinario y delicioso. Derramó el caldo, quemó ligeramente la primera tanda de tamales y puso el doble de epazote en el pozole con la confianza de quien no sabe lo que hace. Alicia lo corregía con paciencia y entre correcciones, había risas, las primeras risas, verdaderas que llenaban esa cocina, y algún roce de manos que ya no fingía ser casual. La Ciudad de México brillaba afuera, completamente indiferente y completamente cómplice. Después de cenar, sentados en la isla con el pozole imperfecto pero honesto, Maximiliano le dijo que había tomado una decisión respecto al local de la Roma Norte. Alicia lo miró. He hablado con mis abogados, dijo él. No como tu jefe ni como un inversor, solo como alguien que cree en lo que tú haces y quiere que exista en el mundo. Si quieres, podemos revisarlo juntos. Si no quieres, lo entiendo. Pero quería que supieras que la oferta viene de aquí. Y tocó su propio pecho sin ironía, sin pose. Alicia pensó en su abuela, en su cocina, en el gato de su patio, en los 32 pisos que la separaban del mundo donde había crecido y que, descubrió en ese momento, no la separaban de nada esencial. Se inclinó hacia él y lo besó, primero con suavidad y luego, con toda la certeza que se acumula cuando uno por fin deja de tener miedo. Él respondió poniéndole una mano en la mejilla, como si fuera algo frágil, que no quería romper. Esa noche, mientras lavaban juntos los platos con la música de la calle, entrando por el ventanal, entreabierto, Alicia pensó que el amor, cuando es bueno de verdad, sabe un poco a pozole imperfecto, irregular, intenso, con demasiado epazote, y sin embargo exactamente lo que necesitabas. Afuera, la Ciudad de México seguía encendida y ruidosa y enorme, como siempre, como si supiera que las historias importantes ocurren dentro, en las cocinas pequeñas o enormes donde alguien decide, un día cualquiera, quedarse.